Autopsias escandalosas. Hollywood no es solo una fábrica de sueños. Es también un cementerio de secretos. Durante décadas nos vendió un desfile de rostros inmortales, sonrisas perfectas congeladas en celuloide, como si sus dueños nunca fueran a morir. Pero morían. Y a veces morían mal. Un viejo expediente, que se creía dormido para siempre en los fríos y polvorientos archivos del condado de Los Ángeles, se filtró de repente a la prensa. La gente, ávida de chismorreos, no encontró guiones de películas taquilleras ni contratos millonarios. Lo que esas páginas frías y clínicas revelaron fueron informes de autopsias, informes detallados, brutales y sin adornos sobre las muertes de las estrellas más rutilantes de la edad de oro de Hollywood. Aquellas palabras, escritas con la objetividad de un bisturí, abrieron una verdad escalofriante. Se sospecha que a algunos ídolos de la pantalla les inyectaron drogas a la fuerza para silenciar secretos de Estado. Algunas leyendas llevaban en sus huesos rastros de una radiación invisible que nadie podía explicar. Y otros, desesperados por aferrarse a una imagen de perfección, recurrieron a cirugías estéticas clandestinas en la penumbra de una trastienda y nunca regresaron de la mesa de operaciones. Entonces, ¿qué nombres aparecieron en estos impactantes archivos de autopsia? Y debajo de las luces brillantes de los focos, ¿cuántos secretos oscuros, cuántos pactos de silencio sellados con miedo aún quedan por contar? Todo quedará al descubierto. En el vídeo de hoy. ¡1! Natalie Wood. Los misteriosos hematomas. Después del ahogamiento. Una noche de noviembre de 1981, el mar de la isla Catalina estaba completamente negro, una extensión de tinta fría bajo un cielo sin estrellas. El viento aullaba en ráfagas heladas. El esplendoroso yate Splendor yacía anclado, meciéndose violentamente, con solo unas pocas luces tenues parpadeando en la cubierta, como ojos nerviosos en la oscuridad. A bordo, la atmósfera era densa, cargada de alcohol, celos y egos heridos. Natalie Wood, la radiante estrella de West Side Story, la eterna promesa de Hollywood, desapareció en la noche. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció en la orilla, vestido con un fino camisón de franela y calcetines de lana, con el cabello enredado y el rostro empapado, ceniciento. El hallazgo dejó atónitos incluso a los pescadores más experimentados. Cuando el cuerpo fue colocado sobre la fría mesa de acero inoxidable en la oficina forense de Los Ángeles, surgieron detalles inquietantes que contradecían la narrativa oficial de un trágico accidente. No fue un simple ahogamiento. En la muñeca izquierda, los forenses encontraron un moretón oscuro y profundo, como la marca inconfundible de un fuerte agarre. Los brazos y los muslos estaban modelados con púrpuras, algunos con la forma precisa de huellas dactilares, como si hubieran intentado sujetarla con violencia. Una larga raya en la espinilla derecha parecía un impacto contra algo duro, quizás el borde del yate. En el expediente se observaron múltiples hematomas recientes que, según el informe, aparecieron inmediatamente antes de la muerte. Un médico, incapaz de contenerse, le dijo más tarde al diario Los Angeles Times sin rodeos: «Esto no fue un accidente. Son señales de lucha, de alguien que se resiste a ser arrojado». Las preguntas surgieron de inmediato, densas como la niebla marina. ¿Quién estuvo con Natalie en sus minutos finales? Esa noche en el barco estaban Robert Wagner, su marido, famoso por su encanto pero también por sus explosivos ataques de celos; Christopher Walken, su joven y enigmático coprotagonista en Brainstorm;
y el capitán Dennis Davern. Fue Davern quien, años después, atormentado por la culpa, admitió en el programa Today de la NBC que hubo una discusión violenta. Una botella de vino se estrelló. Los muebles retumbaron. De repente, en medio de los gritos, Natalie desapareció. Ese testimonio fue una chispa que encendió todo Hollywood. Un escándalo de triángulo amoroso se cernía sobre la muerte de la diva. Los rumores decían que Natalie y Walken tenían una relación más íntima que la de coprotagonistas, una conexión intelectual y emocional que Wagner no podía tolerar. Sus amigos recordaron que ella les había confiado que los celos de Wagner a menudo estallaban en una violencia incontrolable. Mientras tanto, Natalie le había dicho a una amiga, con un miedo palpable que se remontaba a su infancia: «Tengo pánico al agua oscura. Nunca, bajo ninguna circunstancia, saltaría voluntariamente de un bote en mitad de la noche». Esa línea se convirtió en evidencia indirecta, haciendo que la teoría de la caída accidental fuera más difícil de aceptar. En 2011, la policía de Los Ángeles reabrió repentinamente el caso. La causa de la muerte cambió de accidente a indeterminada, un término legal que deja la puerta abierta a la sospecha. El New York Post publicó un titular escalofriante: ¿Quién empujó a Natalie por la borda? El público estaba furioso. Wagner, una vez elogiado como la mitad perfecta de la pareja de oro, ahora estaba bajo una dura luz de sospecha. Walken mantuvo un silencio absoluto y se negó a hacer comentarios. Davern se convirtió en el único testigo, pero sus palabras llegaron demasiado tarde para desenterrar la verdad. El funeral de Natalie Wood atrajo a miles de personas. Las imágenes de la joven en Milagro, en la calle 34, y de María en West Side Story llenaron los noticieros, un marcado contraste con el cuerpo magullado que flotó en el mar. El público no solo se lamentó, sino que también se enfureció. ¿Cómo pudo una estrella célebre morir en circunstancias tan turbias? ¿Y por qué Hollywood, una industria construida sobre la imagen, todavía no tenía respuestas? La muerte de Natalie Wood no fue un simple ahogamiento. Era un misterio, un presunto crimen de amor, una tragedia tejida de celos, poder y un silencio ensordecedor. Los moretones en su cuerpo, aún hoy, son como golpes fríos bajo las olas de Catalina, recordándole al mundo que la verdad fue enterrada con la marea. (2) Marilyn Monroe. La muerte con el estómago vacío y sospechas de inyecciones forzadas. Marilyn Monroe, el ícono dorado de Hollywood, la encarnación del glamour, partió en una escena tan perfectamente trágica que parecía escrita por un guionista de cine negro. Esa noche, las sirenas de las ambulancias inundaron con luces intermitentes la tranquila calle de Helena Drive en Brentwood. Los vecinos se agolparon en la puerta y la policía se apresuró a romper la puerta cerrada. Cuando abrieron el dormitorio, encontraron a Monroe acostada boca abajo en la cama, desnuda, con una mano apoyada ligeramente sobre el teléfono que se le había caído. La escena fue tan escalofriante que un reportero del diario Los Angeles Times, que se encontraba en el lugar, se estremeció y dijo: «Parece que alguien lo montó todo. Cada detalle es demasiado perfecto para llamarlo suicidio». El informe de la autopsia solo profundizó el shock, abriendo una caja de Pandora de preguntas sin respuesta. Las pruebas toxicológicas mostraron niveles de barbitúricos en la sangre y el hígado de Marilyn tan altos que podrían derribar a un elefante. Pero lo extraño, lo que gritaba anomalía a los forenses, fue que su estómago estaba completamente vacío. No había fragmentos de pastillas, ni residuos de polvo, nada que se pareciera a una sobredosis típica. El doctor Thomas Noguchi, el famoso forense de las estrellas, escribió claramente en su informe: la alta concentración de fármacos en el hígado y la sangre,
combinada con la ausencia total de residuos en el estómago, no puede explicarse por la ingestión oral típica. Algo no cuadra. Las teorías surgieron de inmediato. Algunos médicos sugirieron que los medicamentos se inyectaron directamente en una vena o incluso se administraron por vía rectal para evitar dejar rastros. Los rumores corrieron como la pólvora por Los Ángeles. ¿Quién tuvo el poder y la frialdad de simular una muerte tan limpia? El New York Times publicó un titular contundente: La muerte de Marilyn Monroe deja demasiados vacíos. Los nombres del presidente John F. Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, fueron arrastrados al torbellino de sospechas. Se rumoreaba que Marilyn, tras ser amante de ambos, conocía demasiados secretos nacionales, incluso conversaciones privadas sobre la crisis de los misiles en Cuba. En unas memorias posteriores, el periodista Anthony Somers reveló que Monroe les dijo una vez a sus amigos que llevaba un cuaderno rojo donde anotaba todo lo que oía de los hermanos Kennedy, y que esa podría haber sido su sentencia de muerte. No solo eso, años después, una enfermera que estaba presente esa noche apareció en la NBC y recordó que cuando vio el cuerpo de Monroe, su primer pensamiento fue de irregularidad. Estaba demasiado limpio, demasiado ordenado, como una actuación final en la que la víctima no tuvo otra opción. Esa declaración silenció al estudio y desató una tormenta de teorías conspirativas. ¿Se trató de un golpe político o de una intervención mafiosa? Las mismas fuerzas que una vez envolvieron a Hollywood en una red oscura de secretos y poder. Las consecuencias fueron inimaginables. La muerte de Monroe no solo acabó con la vida del mayor símbolo de belleza del siglo, sino que abrió una puerta a la oscuridad que Hollywood y el gobierno estadounidense no querían que el público viera. En 1962, los anuncios de televisión se transmitieron sin parar. Miles de fans se congregaron frente a la casa de Brentwood gritando su nombre. Y hasta el día de hoy, más de 6 décadas después, las preguntas en torno a su muerte nunca han recibido una respuesta satisfactoria. Tercero, James Dean. Un rostro aplastado en un Porsche. ¿Accidente? James Dean no solo era el símbolo de la rebelión, encarnaba el temor de Hollywood a la juventud frágil e indomable. El Porsche 550 Spider plateado, con la inscripción «Pequeño bastardo», se convirtió en un desafío al destino. Mientras circulaba a toda velocidad por la autopista 46, los lugareños dijeron haber escuchado un largo y agudo chirrido de neumáticos, seguido de una colisión catastrófica que retumbó como una bomba. En ese instante, la luz resplandeciente de una estrella de 24 años se apagó para siempre. Cuando su cuerpo fue trasladado a la morgue de San Luis Obispo, el equipo forense quedó horrorizado por la devastación. El informe de las 2 de la mañana detalló un cuello roto de forma antinatural. El pecho se abrió de golpe por el impacto, un rostro tan desfigurado que era irreconocible. Su hígado y bazo estaban pulverizados. La sangre se filtraba por el abdomen. Un patólogo declaró posteriormente al Los Angeles Times: «Nunca había visto un cuerpo tan destrozado. Parecía que venía directamente de una prueba de bomba en Nevada». Pero lo que más atormentaba al público no eran solo las lesiones. Esa habitación fría se convirtió en una puerta de entrada a los secretos que Dean dejó atrás. Mientras la policía aún redactaba informes, los rumores corrieron por Los Ángeles como la pólvora. Dean no solo era un rebelde en la pantalla, era el amante secreto de varias estrellas masculinas poderosas, incluyendo a Marlon Brando. La revista Confidential reveló que Dean había aparecido muchas noches en el apartamento de Brando en West Hollywood. Montgomery Clift también fue mencionado. Se decía que algunas cartas privadas entre Dean y Clift desaparecieron misteriosamente pocos días después del accidente. Tab Hunter, el chico de oro de Warner Brothers, incluso les confesó a sus amigos que Dean
Era el único que me hacía sentir que no estaba solo en este mundo falso. El dramaturgo William Bast, un amigo cercano y supuesto amante, escribió años después: Jimmy me dijo que no le importaba si amaba a hombres o mujeres. Lo que más temía era la soledad. Junto con el informe de la autopsia, esas palabras hicieron que la imagen de Dean fuera aún más enigmática. Un cuerpo destrozado. Y detrás un corazón desesperado por amor en las sombras de una industria homófoba. ¿Cómo reaccionó Hollywood? Apenas una semana después de su muerte, Warner Brothers envió discretamente a gente para recuperar todos los documentos personales de Dean. Los vecinos dijeron haber visto camiones transportando maletas con cartas, fotos y diarios. El New York Post cuestionó que Hollywood estuviera sanitizando la memoria de James Dean para proteger su imagen dorada. La muerte de Dean no fue solo un trágico accidente de tráfico. Se convirtió en un símbolo de sacrificio en una época en la que las estrellas se veían obligadas a vivir dos vidas. Una ante la cámara, deslumbrante. Otra tras las cortinas, silenciosa y llena de secretos. Han pasado décadas, pero cada vez que se menciona a Dean, la gente recuerda no solo la mirada desafiante en Rebelde sin causa, sino también las frías páginas de la autopsia y un Hollywood que lo sacrificó todo para ocultar lo que no encajaba con su imagen brillante. Cuarta, Elizabeth Taylor. El corazón de la reina se paró. Después de 30 cirugías. Elizabeth Taylor fue llamada una vez la reina de Hollywood, un magnífico ícono con legendarios ojos violetas y enormes diamantes. Sobrevivió a escándalos, a 8 matrimonios y a múltiples enfermedades que casi la matan. Pero lo que se reveló en la sala de autopsias del Hospital Cedars-Sinai en 2011 dejó helado incluso a los observadores más discretos. El informe mostró un corazón agrandado a 1,5 veces su tamaño normal, con válvulas rígidas y débiles. En su interior yacían franjas de tejido cicatricial, rastros de docenas de cirugías, algunas de las cuales el público nunca conoció. Cirugía cerebral, resección intestinal parcial, incluso un trasplante de médula ósea experimental fallido. Su hígado se había degenerado, sus riñones se habían marchitado. Signos claros de décadas de morfina, Valium y Demerol para combatir el dolor crónico. Un médico presente en la autopsia declaró al Los Angeles Times: «Cuando abrimos su pecho, no vimos el cuerpo de una mujer de 79 años. Vimos un campo de batalla, un cuerpo devastado por bisturíes y drogas». Lo que más impactó al público fue el descubrimiento en sus pulmones de múltiples cicatrices de un tratamiento secreto contra el cáncer en 2006, que la familia nunca había revelado. Los forenses también observaron repetidas intervenciones cosméticas desde el pecho y la cintura hasta los pómulos para mantener una apariencia juvenil bajo la mirada implacable de las cámaras. Muchos periodistas concluyeron que, incluso muerta, Taylor aún soportaba la presión de ser perfecta a la que Hollywood la había encadenado de por vida. Al mismo tiempo, los rumores sobre su vida privada estallaron. Más allá de sus famosos matrimonios, muchas fuentes afirmaron que Taylor mantuvo una profunda y compleja relación con Kate Thompson, la cantante y amiga de toda la vida. Los registros médicos incluso registraron que Taylor sufrió una depresión severa y prolongada debido a conflictos sobre la identidad de género y una vida amorosa secreta que la atormentaba. El Daily Mail no dudó en titular: «Elizabeth Taylor se llevó a la tumba un corazón roto y secretos de amor prohibidos». Las consecuencias dejaron al mundo atónito. El público, acostumbrado a la imagen radiante de Taylor, tuvo que enfrentarse a la verdad. Bajo los diamantes y el brillo, su cuerpo estaba desmoronado sin remedio. La sala de autopsias se convirtió en el lugar donde se desenmascaró la cruda realidad.
Incluso una reina paga un precio terrible por la fama, las drogas y los secretos guardados toda la vida. Y entonces, cuando Hollywood aún no se recuperaba del corazón devastado de Elizabeth Taylor, otro hombre, un gigante que había redefinido la actuación para siempre, volvió a conmocionar al público. No con una mirada violenta ni un grito en la pantalla, sino con un cuerpo enorme, cicatrices quirúrgicas y secretos de relaciones homosexuales ocultos durante mucho tiempo, que solo la muerte se atrevió a sacar a la luz. ¡5! Marlon Brando. Obesidad mórbida y las cicatrices de una vida secreta. Todos los que entraron en la sala de autopsias del Centro Médico de Uccle en 2004 compartieron la misma sensación, una conmoción que los dejó sin aliento. Ante ellos yacía un cuerpo hinchado, con más de 150 kilogramos de piel arrugada, un vientre distendido y un rostro hinchado, como si hubiera soportado una batalla desigual contra sí mismo. Y cuando la etiqueta con su nombre en el cuello apareció a la vista, la sala quedó en un silencio reverencial. Era Marlon Brando, una vez venerado por el mundo como un dios del cine. El informe de la autopsia no era una simple descripción seca. Se leía como una dura acusación contra una vida de excesos. Un hígado gravemente dañado por la esteatosis, pulmones devastados por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con claros signos de décadas de tabaquismo. Pero lo que más sorprendió a los médicos fueron las largas y sinuosas cicatrices que le cruzaban el abdomen y el pecho. Ningún registro hospitalario público las había reconocido jamás. Una enfermera anónima declaró sin rodeos en la CBS. Se sometió en secreto a múltiples cirugías para bajar de peso. En un momento dado, incluso le extirparon parte del estómago. Todo ocurrió en la sombra, como si Brando intentara huir de su propio cuerpo, un cuerpo que se había convertido en su prisión. El periodista Peter Manso, autor de Brando la biografía, comentó que su cuerpo parecía un mapa de enfermedad y ocultamiento. Los Angeles Times lo describió con frialdad, una leyenda devorada por su propio peso. Lo que impactó aún más al público fue que, tan solo unos años antes, Brando todavía aparecía en televisión con trajes extra grandes, con una voz profunda y autoritaria como la de Don Corleone. Todo había sido un teatro meticuloso para protegerlo de la mirada del mundo. La autopsia reveló detalles más inesperados. Las suturas del pecho indicaban una cirugía cardíaca, un procedimiento pancreático poco común y múltiples tratamientos para complicaciones diabéticas, todo ello oculto al público. Ese secretismo solo alimentó la pregunta. Brando luchaba no solo contra la enfermedad, sino también contra el miedo a perder su imagen de macho alfa, una imagen que ya no se correspondía con la realidad de su vida privada y sus relaciones homosexuales, que solo salieron a la luz tras su muerte. La gente recuerda a Brando por sus explosivas actuaciones, con unos ojos que encendían la pantalla. Pero la sala de autopsias reveló una cruda verdad. El Padrino no era invencible. Era un hombre frágil, traicionado por su propio cuerpo, que dejó cicatrices quirúrgicas como una confesión final. ¡6! Paul Newman. Pulmones negros como el carbón. Y ese mismo contraste impactó aún más cuando la atención se centró en otro ídolo de las matinés, Paul Newman, cuyos brillantes ojos azules cautivaron a millones. Porque en la mesa de autopsias, los pulmones de Newman estaban tan negros que los médicos los compararon con una mina de carbón. La verdad solo salió a la luz bajo el bisturí. El humo del cigarrillo había seguido a Paul Newman desde sus inicios en Hollywood. En la década de los 50, la imagen de Newman entre bastidores
solía ir acompañada de un cigarrillo ligeramente colocado en la comisura de la boca. Un reportero de la revista Life lo fotografió fumando 3 cigarrillos seguidos mientras esperaba a que el director preparara una toma. Sus colegas recordaban que Newman podía terminar un día de rodaje con un paquete vacío y unas copas de bourbon. Ese hábito no era solo estilo, se había convertido en una adicción. Años después, en la cima de su fama con La leyenda del indomable y El golpe, Newman aún conservaba la imagen del hombre despreocupado cuyo cigarrillo brillaba escena tras escena. Hollywood convirtió el humo en símbolo de masculinidad, y Newman era su imagen predilecta. Pocos imaginaban que su cuerpo se destruía día a día, calada a calada. La autopsia tras su muerte en 2008 reveló la verdad con una crudeza impactante. Los pulmones de Newman no tenían ni rastro de rosa. Solo quedaba una masa negra, pesada y sólida como el carbón. Estaban llenos de alquitrán tan duro que cuando el bisturí los cortaba, sonaba como una sierra cortando madera. Un forense declaró posteriormente al New York Times: «He operado a mineros de carbón en Pensilvania, pero nunca he visto los pulmones de una estrella de cine tan negros». Las consecuencias de ese hábito fueron devastadoras. El hígado y los riñones de Newman se vieron gravemente afectados tras décadas de filtrar toxinas. Los vasos sanguíneos del pecho se habían endurecido y su corazón trabajaba hasta el agotamiento. Lo doloroso fue que Newman nunca reveló públicamente la gravedad de su condición. Seguía apareciendo en alfombras rojas, con esos ojos azules brillantes y una voz firme, mientras por dentro sus pulmones se habían convertido en un pozo de carbón. En su testamento, Newman dejó una breve pero inquietante frase: «Si muero por fumar cigarrillos, considérenlo una advertencia». Cuando el informe de la autopsia se filtró, esa frase se convirtió instantáneamente en titular en todos los medios. El público se tambaleó al saber que el hombre, una vez considerado el epítome de la elegancia, había muerto por el mismo hábito que ayudó a definir su imagen. Esa verdad convirtió la muerte de Paul Newman en una bofetada en la cara de Hollywood, el lugar que una vez convirtió los cigarrillos en un accesorio seductor en la pantalla. ¡7! Steve McQueen. Las huellas de una cirugía clandestina en México. Si Paul Newman fue una muerte lenta, de un hábito autodestructivo, Steve McQueen ofreció una imagen completamente diferente. Una estrella imprudente, un luchador hasta el final, dispuesto a arriesgar su vida en quirófanos clandestinos en México solo para ganar un poco más de tiempo. En la memoria de millones, Steve McQueen siempre fue el desafiante rey de lo cool, con una mirada entre fría y desafiante. Pero para el otoño de 1980, esa imagen era cosa del pasado. Su cuerpo estaba carcomido por un mesotelioma, un cáncer agresivo, con tumores tan grandes como pelotas que le impedían respirar. Los mejores hospitales de Estados Unidos se negaron a intervenir, insistiendo en que no sobreviviría a una operación. Desesperado, McQueen tomó una decisión que conmocionó al mundo. Cruzó en secreto la frontera con México para encontrar a un médico desconocido que realizaba cirugías consideradas ilegales y experimentales. El quirófano, en el que McQueen confió, era descrito como un viejo armario de almacenamiento. Una lámpara parpadeante, paredes mohosas, instrumentos oxidados. Sin embargo, allí fue donde una estrella que una vez valió millones de dólares decidió confiar su vida. Una enfermera mexicana declaró más tarde: «Estaba temblando, pero antes de la anestesia susurró suavemente: tengo que intentarlo, porque no tengo nada que perder». La operación comenzó por la noche. El médico le extrajo un tumor masivo y luego lo suturó apresuradamente con suturas gruesas y toscas, sin máquinas modernas, sin recuperación profesional. Por la mañana, el último aliento de McQueen se desvaneció en una destartalada cama de madera. Cuando su cuerpo fue llevado a la morgue,
la autopsia reveló la historia completa. Sus pulmones estaban cubiertos de fibras de asbesto, el legado de su juventud trabajando en astilleros. Pero lo más impactante fue el abdomen. Una larga incisión sangrienta, puntos rojos que aún supuraban, hilos gruesos como un desgarro remendado apresuradamente. Un forense de Chihuahua escribió en el archivo: «Nunca he visto el cuerpo de una estrella con marcas tan brutales. Parecía un paciente abandonado en un mercado nocturno». El New York Post la calificó como la muerte más imprudente del rey de lo cool. Estados Unidos se conmocionó. La gente se dio cuenta de que McQueen, la estrella que una vez emocionó al mundo con impresionantes persecuciones, murió en silencio con un cuerpo lleno de cicatrices y mal cosido. El aire en esa sala de autopsias mexicana se describió como cargado de desesperación. Los médicos no solo diseccionaban un cadáver, revelaban una tragedia. Hollywood podía inmortalizar a un hombre en la pantalla, pero no podía salvarlo en la vida real. ¡8! Humphrey Bogart. Un cuerpo de menos de 40 kilos. Aparte de esos ojos, todo lo demás había desaparecido. Así describió Lauren Bacall los últimos días de su esposo, Humphrey Bogart. Sus palabras no eran solo el dolor privado de una viuda, se convirtieron en un amargo resumen de lo que se vio en la sala de autopsias. En enero de 1957, cuando el cuerpo de Bogart fue trasladado a la cámara frigorífica, el aire se congeló. Los presentes sabían que estaban ante un monumento cinematográfico, pero sobre la mesa de acero yacía solo un cuerpo demacrado que pesaba menos de 40 kilos. La piel gris pálida se aferraba a una estructura ósea irregular, costillas salientes, garganta hundida. La autopsia reveló una verdad cruel. Un cáncer de esófago terminal le había destruido el conducto de deglución, dejándolo casi incapaz de comer en sus últimos meses. Los pulmones de Bogart estaban completamente negros por el humo. Su hígado se había reducido a la mitad de su tamaño normal, legado de incontables noches de whisky y ginebra. Su corazón era una cavidad débil. Un médico comentó: «Este cuerpo es la prueba más clara de que el tabaco y el alcohol pueden consumir a una persona hasta los huesos». Ese hábito no nació de la noche a la mañana. Desde los años 30, Bogart era conocido por el cigarrillo siempre en el labio. Hollywood instigó ese hábito en los sets. Los cigarrillos eran accesorios obligatorios para forjar la masculinidad. El alcohol, una fuente de confianza. Cada calada, cada trago, se acumulaba en una sentencia de muerte firmada décadas antes. En sus últimos días, Lauren Bacall describió a su esposo como solo la sombra de un fantasma. No podía tragar ni una cucharada de avena. Los médicos le colocaron una sonda de alimentación directamente en el estómago. En la mesa de autopsias, la marca de esa sonda permaneció, un último vestigio de su lucha. La noticia se extendió. El New York Daily News tituló: «La caída del telón más trágica de una leyenda». Miles de personas hicieron fila frente a la funeraria. Muchos sostenían cigarrillos medio quemados como despedida final. La gente lamentó no solo su talento, sino también la amarga verdad de que Humphrey Bogart fue asesinado por los mismos hábitos que Hollywood una vez glorificó. El fallecimiento de Bogart fue una dura advertencia. El glamour no puede ocultar los estragos de la enfermedad y el tabaco. Y antes de que el público pudiera recuperarse, solo 3 años después, presenciaron otra conmoción: la caída del mismísimo rey de Hollywood, Clark Gable, con un corazón que era 2 décadas más viejo que el hombre que lo albergaba. ¡9!
Clark Gable. Un corazón hinchado. Envejecido 20 años por el estrés y los cigarrillos. El hombre que hizo que millones de mujeres se quedaran sin aliento con esa media sonrisa en Lo que el viento se llevó, entró en la historia del cine como el rey indiscutible de Hollywood. Pero en sus últimos años, ese halo de realeza se convirtió en una carga insoportable, una corona de espinas invisible. En el rodaje de Vidas rebeldes, en 1960, Gable trabajó junto a Marilyn Monroe y Montgomery Clift, dos estrellas famosas por su inestabilidad emocional y sus adicciones. La prensa calificó el rodaje como un campo de batalla de nervios. Monroe, perpetuamente sedada, se ahogaba en la bebida. Con casi 60 años, Gable intentó mantener su legendaria autoridad, pero después de cada escena tensa, se bajaba de la luz del set para refugiarse en un trago de cigarrillo y un café solo. Sus amigos decían que durante ese rodaje duplicó su consumo de 4 paquetes diarios a 6. El precio llegó rápido, de forma brutal. Apenas 12 días después de terminar la película, el rey de Hollywood se desplomó en su casa de Beverly Hills tras un dolor de pecho aplastante. Cuando examinaron su cuerpo en el hospital, los médicos se encontraron con una imagen aterradora. Le abrieron el pecho y el corazón estaba hinchado al doble de su tamaño normal, de un rojo oscuro, como un globo a punto de estallar. Sus arterias coronarias estaban endurecidas, con las paredes cubiertas de placas calcáreas que apenas dejaban pasar la sangre. El forense jefe escribió, con una crudeza que helaba la sangre: «Este no es el corazón de un hombre de 59 años. Es el de un hombre de 80, viejo y deteriorado». Su hígado mostraba agotamiento. Su estómago estaba surcado de úlceras. La causa era obvia. La presión de mantener una imagen real en público, agravada por el estrés constante del plató, convirtió su corazón en una bomba de tiempo. Sus amigos dijeron que en sus últimos días incluso le dijo a un camarógrafo: «Ya no soy Rhett Butler, solo soy un anciano que lucha por no desplomarse frente a la cámara». Su muerte conmocionó a Estados Unidos. Cuando salió el noticiero vespertino, millones de personas guardaron silencio. En la CBS, Walter Cronkite comenzó su emisión con una frase lapidaria: «Un rey ha caído, aplastado por su propia corona». El público no solo se sintió dolido, sino también indignado ante la verdad de la autopsia. Un corazón que envejeció 20 años, el hombre que en su día fue el modelo de la masculinidad, murió exhausto, con el corazón estallando bajo el peso invisible que el mundo colocaba sobre él. Décimo. Judy Garland. Rastros de abuso de somníferos desde la adolescencia. Pero la tragedia no terminó ahí. Mientras Gable caía por un corazón anciano, otra estrella, Judy Garland, entró en la sala de autopsias pesando solo 36 kilos, un testimonio de la crueldad de un sistema que obligó a una adolescente a abusar de las pastillas para dormir desde la juventud. En la memoria de millones, Judy Garland será para siempre la niña Dorothy que cantó Somewhere Over the Rainbow. Pero en la vida, el arcoíris de Judy nunca existió realmente. Desde la adolescencia fue arrastrada por un camino sin salida donde las pastillas para dormir, los estimulantes y la presión de los poderosos de Hollywood devoraron su juventud. En junio de 1969, cuando el personal encontró a Judy inmóvil en su pequeño apartamento de Londres, el trágico final había llegado. Su cuerpo fue llevado a la morgue y lo que apareció dejó sin palabras incluso a los forenses más experimentados. Solo 36 kilos,
costillas como cuchillas debajo de la piel, uñas moradas por la falta de oxígeno, cabello cayendo a mechones. El informe indicó que los niveles de barbitúricos superaban con creces los niveles seguros. Causa de muerte: sobredosis crónica. Una nota fría pero inquietante fue agregada por el patólogo. La estrella tenía 47 años, pero el cuerpo era el de una adolescente. Hambrienta durante mucho tiempo. Peor fue lo que revelaron el hígado y el estómago. Las capas de cicatrices internas mostraban que Judy dependía de las pastillas para dormir desde los 14 años. Excolegas recordaron que la MGM la obligaba a tomar pastillas para adelgazar, pastillas para dormir y estimulantes. Durante el día, sus asistentes le daban anfetaminas para que pudiera filmar durante 14 horas seguidas. Por la noche, los médicos del estudio la forzaban a tomar barbitúricos para dormir rápido y estar lista para el rodaje de la mañana. Un actor de la época recordó: le daban pastillas a Judy como si fueran caramelos. Ella simplemente obedecía porque era la única manera de permanecer en el set. Esa rutina forzada se convirtió en una adicción de por vida. La autopsia fue solo el desvelamiento final de una tragedia cosida cuando ella aún era una niña inocente. Su muerte conmocionó a Gran Bretaña. El Daily Mirror publicó el amargo titular «Del arco iris a la oscuridad». Su funeral en Nueva York atrajo a más de 20.000 fans. Muchas jóvenes llevaron rosas y cantaron Somewhere Over the Rainbow, entre lágrimas. El fallecimiento de Garland no solo cerró una carrera, abrió sin duda un intenso debate. ¿Tenían los estudios derecho a distorsionar la infancia de jóvenes talentos con drogas y horarios inhumanos? Hollywood nunca respondió, pero el cuerpo de Judy hablaba por todos: un esqueleto de piel y hueso, un corazón podrido por las pastillas y un sueño de arcoíris apagado al nacer. Frank Sinatra. Pulmones fibrosos y arterias destrozadas. La tragedia de Judy Garland cerró como un veredicto frío sobre el sistema, pero Hollywood no tuvo tiempo para lamentarse. Se enfrentó a otra verdad, esta vez no por la presión juvenil, sino por los cigarrillos, el licor fuerte y el poder sombrío que orbitaba alrededor de una leyenda. Y el nombre que una vez sacudió Las Vegas cada noche, ahora yacía en la mesa del forense: Frank Sinatra. Frank Sinatra, la voz, siempre subía al escenario con un elegante traje, una sonrisa segura y un vaso de whisky en la mano. El público creía que era inmortal. Sin embargo, cuando murió en mayo de 1998, la puerta del forense se abrió a una verdad muy diferente. La autopsia describió con detalle que los pulmones de Sinatra estaban severamente fibrosos. El tejido se había endurecido como una piedra, las vías respiratorias casi selladas por el alquitrán acumulado durante décadas. Pero eso no fue todo. El corazón de la leyenda no estaba menos devastado. Los vasos sanguíneos estaban bloqueados hasta en un 90%, sus paredes llenas de depósitos y el músculo cardíaco, delgado y débil como una tela rasgada. Décadas de cigarrillos, licores fuertes y estrés habían llevado su cuerpo a la descomposición. Lo que impactó al público fue el brutal contraste. En el escenario, Sinatra se reía y bromeaba. Era una máscara. Dentro llevaba un cuerpo exhausto y un corazón a punto de estallar. Y cuando la puerta del forense se cerró, los viejos rumores volvieron a surgir. Sinatra no era solo un cantante. Se decía que tenía estrechos vínculos con la mafia, aquellos que impulsaron su carrera a cambio de noches de alcohol, cigarrillos y tratos secretos. Su muerte llevó a muchos a comentar con amargura que él cantaba a mi manera, pero la mafia y los cigarrillos eligieron otro camino para él.
12. John Wayne. Un cuerpo irradiado por el desierto de Nevada. Y mientras Sinatra era enterrado, Hollywood fue sacudido nuevamente por otro gigante, John Wayne. El Duque, el legendario vaquero, parecía inquebrantable. Sin embargo, dentro de él acechaba un enemigo invisible, la radiación proveniente de los mismos escenarios desérticos donde había forjado su nombre. Cuando abrieron el pecho de John Wayne en la sala de autopsias de la UCLA en 1979, los médicos quedaron atónitos. Los enormes pulmones del Duque ya no contenían el rosa de la vida. En cambio, había parches fibrosos oscuros con tejido canceroso. Pero lo que más les impactó fueron las lecturas anormales de radiación en las muestras de tejido. Uno de los forenses escribió sin rodeos: el cuerpo presenta signos de exposición prolongada a la radiación. Los recuerdos inundaron Hollywood. En 1954, Wayne y el equipo de El Conquistador acamparon durante meses en el desierto de Nevada, a menos de 200 kilómetros del sitio de pruebas nucleares de Yucca Flats. En ese momento, el gobierno estadounidense aseguró a todos que la zona era absolutamente segura. Sin embargo, décadas después, las estadísticas estremecieron al mundo. Más de 90 miembros del equipo desarrollaron varios tipos de cáncer. Las fotos del detrás de escena, publicadas posteriormente, se convirtieron en un sombrío testimonio. John Wayne, cabalgando sobre arenas grises, mientras a lo lejos aún persistían columnas de polvo radioactivo. Esas partículas invisibles se adhirieron a la piel, se filtraron por los poros y se deslizaron hacia los pulmones y la sangre, sembrando una sentencia de muerte que no se leería durante 25 años. La reacción pública fue feroz. Los Angeles Times lo llamó el legado nuclear de Hollywood. El New York Times escribió: John Wayne no murió de viejo. Murió por culpa de una película. Los estadounidenses quedaron conmocionados. El ícono masculino, el hombre inquebrantable, había caído por un polvo invisible. El funeral de Wayne atrajo a decenas de miles de personas. Muchos lloraron, no solo por la pérdida del héroe, sino porque la verdad era que no había muerto por balas o por una enfermedad común, sino por la radiación, un enemigo invisible que Hollywood una vez decidió ignorar. La muerte de John Wayne se convirtió en una maldición inquietante, un recordatorio de que a veces el enemigo es invisible. Y mientras el público luchaba por digerir ese legado nuclear, otro shock los esperaba. Burt Lancaster, la estrella aclamada como el rostro dorado de los años 50, entró en la sala de autopsias con un corazón atravesado por cicatrices que revelaban secretos enterrados durante décadas. #13. Burt Lancaster. Un corazón lleno de cicatrices ocultas. En la memoria del público, Burt Lancaster encarnaba el poder masculino en su estado más puro. Hombros anchos, ojos llameantes y una sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar un teatro. Hizo que las multitudes se pusieran de pie con De aquí a la eternidad y sorprendió a los críticos con El hombre de Alcatraz. Pero cuando la puerta de la sala de autopsias de Los Ángeles se cerró en 1994, la leyenda apareció completamente cambiada, frágil, agotada y llena de secretos. El informe de la autopsia expuso una verdad escalofriante. El corazón de Lancaster estaba plagado de tejido cicatricial. Cada cresta áspera en el miocardio marcaba la réplica de pequeños accidentes cerebrovasculares sufridos a lo largo de muchos años. Las cicatrices se superponían como cortes silenciosos, demostrando que su cuerpo había fallado una y otra vez. Solo que el público nunca pudo saberlo. Un miembro del personal médico presente informó a Los Angeles Times: se tambaleó más de una vez, y sus ojos detrás del escenario se oscurecieron.
Pero cada vez que se ponía delante de la cámara, mostraba esa sonrisa radiante como si nada hubiera pasado. ¿Por qué el público nunca oyó hablar de ello? Porque los registros médicos de Lancaster estaban bajo llave. Cualquier noticia sobre su condición era bloqueada antes de que pudiera filtrarse. Su manager y su círculo íntimo trabajaron para mantener el secreto, porque un Burt Lancaster frágil nunca podría alinearse con la inquebrantable imagen de héroe que Hollywood había construido. El escándalo aumentó a medida que la gente indagó en su vida privada. Rumores de relaciones ocultas, de romances homosexuales encubiertos, de una turbia y profunda amistad con Rock Hudson, todo ello se entretejió con el archivo de la autopsia. Algunos dijeron que los infartos no se debían solo a los cigarrillos y al estrés, sino a la aplastante presión psicológica de vivir dos vidas, el Burt Lancaster en pantalla y el verdadero Burt Lancaster, solo y aterrorizado de ser expuesto en una era que no perdonaba. El crítico Leonard Maltin, después de leer el informe, se emocionó en directo. Supuestamente murió con el corazón destrozado en silencio. Ninguno de nosotros imaginaba lo mucho que tuvo que soportar. Resultó que Hollywood había escondido a un Lancaster enfermo y tembloroso, derrame tras derrame, para seguir vendiendo la imagen de un dios inmortal. Burt Lancaster murió, dejando un mensaje frío. Hollywood no solo crea leyendas, también ocultará la verdad para protegerlas. ¡14! Ava Gardner, un hígado cirrótico y el alcoholismo oculto. Y antes de que el público pudiera recuperar el aliento, Ava Gardner, el animal más bello del mundo, el ícono de belleza que una vez dejó a Estados Unidos hechizado, fue revelada en la mesa de autopsias como un cuerpo devastado por el licor y el humo. Desde sus profundos ojos marrones hasta esa orgullosa curva de sus labios, hizo que los hombres más poderosos de Estados Unidos se arrodillaran. Frank Sinatra abandonó su carrera y su familia para perseguirla. Y Howard Hughes, el excéntrico magnate, se volvió lo suficientemente loco como para financiar equipos de detectives para rastrear cada uno de sus pasos. Ava no era solo una estrella, era un torbellino de deseo y poder. Sin embargo, cuando la muerte llegó a un pequeño apartamento de Londres en 1990, la verdad dejó al mundo al descubierto. La autopsia mostró que el cuerpo de Gardner estaba exhausto después de décadas de quemarse con cigarrillos y licor fuerte. El hígado estaba cirrótico, una masa dura y nodular. Los pulmones, gravemente dañados. Y su último aliento llevaba la huella de decenas de miles de cigarrillos. Las frías cifras del expediente médico contrastaban brutalmente con los recuerdos de una diosa caminando orgullosa por las alfombras rojas. Los amigos dijeron que en sus últimos años, Ava a menudo se sentaba sola en una habitación del Ritz, con un vaso de whisky que nunca faltaba en la mesa. Bebía incluso cuando su cuerpo temblaba, incluso cuando los médicos le rogaban que parara. Una vez se rió amargamente con una amiga. Si no fuera por el alcohol, ¿en qué más podría apoyarme para superar un día más? Sonaba como un epitafio preescrito. La muerte de Ava Gardner expuso una verdad brutal. Una diosa que una vez intoxicó a Hollywood terminó como un cuerpo marchito, roído día a día por el licor y el humo. La imagen hizo que el público se estremeciera, compadeciéndose de un ícono de la belleza y retrocediendo ante el aterrador precio de la gloria y la pasión. ¡15! Rita Hayworth, un cerebro encogido por el Alzheimer. Pero la tragedia no terminó ahí. Mientras el mundo discutía sobre Gardner, otra diosa, Rita Hayworth, la diosa del amor, fue expuesta en la sala de autopsias. Su cerebro, encogido por el Alzheimer, borró la imagen radiante que el público había adorado, revelando una de las injusticias más crueles de Hollywood. Rita Hayworth.
un nombre que llenó de aplausos el Hollywood de los años 40. En Gilda, un simple movimiento de su cabello o un destello de su sonrisa podían silenciar un teatro entero. Esa imagen de mujer magnífica y segura de sí misma quedó grabada en la memoria pública. Pero cuando la vida se acercaba a su final, esa luz se apagó. En lugar de diálogos fluidos, Rita empezó a olvidar sus líneas y a dudar en el set. Sus pasos vacilaron. Su discurso se quebró. A veces no podía formar una frase completa. El tabloide no tuvo piedad y le puso la fría etiqueta de alcohólica. El público creyó que un antiguo ídolo se estaba perdiendo en la bebida, y nadie quiso oír otra explicación. Cuando Rita murió en Nueva York en 1987, la autopsia reveló una verdad impactante y desgarradora. Su cerebro se había atrofiado gravemente debido a la etapa terminal del Alzheimer. Los lóbulos se habían encogido. La memoria había sido despojada hasta su núcleo. El cuerpo de Rita no fue moldeado por el alcohol. Fue víctima de una enfermedad que poco a poco lo fue erosionando todo. Su oficio, su memoria, incluso su dignidad. En sus últimos años, las imágenes de Rita eran desoladoras. Estaba sentada tranquilamente en un pequeño apartamento con los ojos nublados, a veces mirando a su hija y preguntando: ¿quién es mamá? Los paparazzi capturaron esos momentos y los vendieron en los kioscos. El mundo seguía creyendo que había caído en la bebida, cuando en realidad su mente había sido robada mucho tiempo atrás. Ese terrible contraste, una Gilda que una vez atrapó a millones, ahora reducida a un delgado cuerpo con recuerdos que se desvanecen, dejó al público en un silencio atónito. El New York Times escribió: Hollywood se equivocó. Rita no se autodestruyó. Fue víctima de una enfermedad que convirtió a una estrella brillante en una sombra dolorosa. La muerte de Rita Hayworth cerró una trágica paradoja. Una leyenda puede vivir para siempre en la pantalla, pero en la vida real, Rita pasó sus últimos años como una extraña para sí misma. Las luces del escenario pueden convertir a una persona en una leyenda, pero la sala de autopsias las revela en el sentido más literal. Cuerpos frágiles ahogados por el tiempo, los hábitos y los secretos. Cada informe de autopsia es un frío y silencioso recordatorio de que nadie, ni siquiera las estrellas más brillantes, escapa a la verdad final. Y a ti, entre estas 15 verdades impactantes, ¿qué detalle te atormenta más? ¿Cuántos otros secretos de Hollywood crees que siguen enterrados en los archivos? Deja un comentario a continuación para que podamos hablarlo juntos. No olvides suscribirte y tocar la campanilla para no perderte las escalofriantes y cautivadoras historias del detrás de escena de Hollywood que casi con toda seguridad nunca antes habías escuchado.